Al filo de la intriga. El enigma de la máscara de hierro. El misterio que desconcertó a la historia. Tras la caída de la Bastilla, el 14 de julio de 1789, los rebeldes corren eufóricos para liberar a los prisioneros que al borde de la muerte allí se encontraban. Sin embargo, de pronto, en una de las lúgubres mazmorras, encuentran un esqueleto encadenado. Cubre su calavera una grotesca máscara de hierro, a la cual el tiempo había carcomido sin piedad. Durante un eterno segundo, la euforia de sus caras se convierte en horror y el silencio invade la estancia, desapareciendo todo rasgo de victoria. Descubriremos el misterio que desconcertó a la historia. El enigma del hombre de la máscara de hierro. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. La misteriosa historia del hombre de la máscara de hierro comienza llena de sombras y secretos en 1698, cuando a la Bastilla, en París, llega el nuevo alcaide, Saint-Mars. Era el 18 de septiembre a las 3 de la tarde, un día nublado lleno de desolación y gritos ensordecedores, cuando en ese preciso momento llega un prisionero, cuyo rostro se encontraba cubierto con una máscara de hierro negro, con solo espacio para sus ojos y otros espacios para apenas respirar y poder comer. Al llegar al control de prisioneros, no se le toma el nombre. Debía ser un prisionero importante por el trato que recibía, se decían los oficiales, y por proceder de otras cárceles de alta seguridad. Permaneció encarcelado durante los últimos 29 años de su vida y vigilado personalmente por Saint-Mars. No era para nada casualidad que llegaran el mismo día, a la misma hora y en las mismas circunstancias. Durante su estancia en la Bastilla, nadie vio su rostro jamás. Sin embargo, todos no dejaban de preguntarse quién sería ese extraño sujeto. Incluso hoy en día, continúa siendo uno de los misterios más enigmáticos de la prisión de la Bastilla. Una vez allí, el misterioso prisionero no podía estar en contacto con el exterior ni recibir visitas. No se le permitía estar con otros prisioneros, e incluso había orden de matarlos si en su rutina diaria hacía algo fuera de lo normal. Como por ejemplo, intentar quitarse su máscara. Existen distintas hipótesis sobre la identidad que rodean al misterioso prisionero. Muchos aseguran que se trataba nada más ni nada menos que del hermano gemelo del rey. El propio cardenal Richelieu hablaba de los dos hijos de la reina Ana de Austria, que nacieron el mismo día, con horas de diferencia el uno del otro, siendo el primero aclamado como rey y el segundo oculto en secreto, sin que trascendiera su nacimiento y su identidad. Aquel niño al crecer tenía un gran parecido con el rey de Francia. Fue enviado bajo el nombre de Eustache a Inglaterra, donde la esposa de Carlos I, Enriqueta María, tía de su padre, se afanó en educarlo de forma exquisita. No obstante, estando en Inglaterra se enteró de su origen y con 31 años quiso reclamar su trono con la ayuda de Roux de Marcely. Pero la suerte no los acompañó, Roux fue apresado y bajo tortura constante, confesó. Entonces el hermano gemelo del rey fue apresado y comenzó una de las torturas más escalofriantes de toda la historia. Sin embargo, esto es solo la hipótesis más aceptada. Su identidad, parece ser, solo era conocida por el rey Sol, Luis XIV, y Benigne de Saint-Mars. Una historia entre la leyenda y la realidad que parece sacada de la imaginación popular y que podría esconder más verdad de la que creemos. Probablemente también tenga su propia teoría sobre quién era el hombre de la máscara de hierro. El caso fue también uno de los primeros ejemplos de teorías de conspiración en la historia. Durante siglos, e incluso hoy en día,
los franceses se han preguntado por la identidad del preso más enigmático de todos los tiempos. Para entonces, en pleno auge de la tortura, de la brujería y la magia negra dentro de la prisión de la Bastilla, fue Voltaire uno de los primeros que dieron fe de la existencia del preso, por escrito. El filósofo fue el primero que sugirió la tan extendida teoría de que el preso no era otro que el hermano gemelo de Luis XIV, que había sido apresado para evitar que disputase el trono a su hermano. Sí, como sugiere Voltaire, el célebre preso murió a la edad aproximada de 60 años. Tendría una edad semejante a la de Luis XIV, que nació en 1638 y falleció en 1715. En máximo secreto, fue enviado al castillo de la isla de Santa Margarita, siendo una de sus características más tenebrosas, una máscara. Tenía una mentonera con resortes de acero que le permitían comer con la máscara puesta. Pero Voltaire no fue el primero en intentar dibujar y descubrir al sin rostro. A comienzos del siglo XVIII, la princesa Isabel Carlota del Palatinado, cuñada de Luis XIV, explicaría en una carta que existía un preso muy bien tratado por la Guardia Real. En ella decía que siempre iba acompañado de 2 mosqueteros, que tenían la orden de acabar con su vida en caso de que decidiera despojarse de la máscara. El régimen al que estaban sometidos los reclusos era increíblemente atroz. De forma recurrente, los hacían sufrir tormentos corporales y torturas sin piedad. Permanecían encerrados en una jaula diminuta con 4 paredes, sin libros, sin papeles, ni lápices, condenados dentro de sí propiamente y haciéndolos dudar de su propia vida, aun estando ellos vivos. Los mantenían incomunicados casi siempre. El objetivo de la Bastilla era invariablemente cumplido. Consistía en embrutecer y enloquecer a cada uno de los reclusos. Pero a pesar de las duras condiciones de las prisiones francesas de los siglos XVII y XVIII, ciertamente algo resaltaba en aquel prisionero enmascarado, y era que, según la leyenda, este era por lo general bien tratado. Se le alimentaba con comida decente y se le complacía en todo lo que pedía. Tocaba la guitarra y era aficionado a las prendas de vestir hechas con telas finas como el lino. Es decir, que de entre los cientos de reclusos que cumplían flagelantemente sus condenas en la Bastilla, solo uno era especial, y ese era el hombre de la máscara de hierro. Mientras que los demás prisioneros sufrían de soledad, de enfermedades y de torturas que los hacían poco a poco cruzar la delgada línea que separa la cordura de la locura, el hombre de la máscara de hierro no sufría de forma horrible, sino que era bien tratado. Se rumoreaba que era joven y, de hecho, apuesto. Por sus dotes con la guitarra, por sus conocimientos y por su gusto por las telas finas, es adecuado suponer que el perfil general del prisionero era el de alguien aristocrático y con educación, lo cual da soporte a la teoría de que el prisionero pudo haber sido de ascendencia real. Por lo tanto, es muy posible que dicho prisionero pudiera ser el hermano gemelo del rey Luis XIV o incluso un hermano mayor bastardo del mismo. Sin embargo, existen teorías que señalan que aquel misterioso hombre no pertenecía a linajes reales. El historiador inglés Roger MacDonald señala que el hombre de la máscara no era más que el famoso D'Artagnan, uno de los 3 mosqueteros. La pista más habitual a la hora de intentar adivinar la identidad del desconocido es el carcelero Benigno de Saint-Mars, el custodio del hombre de la máscara de hierro. En su correspondencia se encuentran referencias a la imperiosa necesidad de ocultar la identidad del preso, cueste lo que cueste.
Saint-Mars fue nombrado gobernador de la Bastilla en 1698 y llevó consigo a 2 prisioneros, uno de los cuales portaba una máscara de hierro. Fue a finales del siglo XIX cuando las cartas de Luis XIV cayeron en las manos del militar Etienne Basseris, un importante criptógrafo. Tras 3 años, afirmó haber conseguido desentrañar el funcionamiento del código que serviría para descubrir los secretos más profundos con respecto al misterio del hombre de la máscara de hierro. Este código empleaba más de 600 números, por lo que no podía tratarse de una mera traducción de las letras del alfabeto. Finalmente, el criptógrafo comenzó a traducir algunas de las palabras de la correspondencia, donde para su sorpresa, algunas de ellas decían: máscara de hierro, no permitir ver la luz del sol, castigo y hasta la muerte. Sin embargo, existe una versión que señala que el hombre de la máscara de hierro era un humilde campesino llamado Eustache, cuyo mayor crimen era el conocer un enorme secreto de Estado. Debido a esto, el mismo rey Luis XIV en persona, en complicidad con el ministro de guerra del momento, lo mandaría a encarcelar, pero no en la Bastilla, sino en la fortaleza Piñerol, en Italia. Y en lugar de usar una máscara de hierro día y noche, Eustache era obligado a usar una prenda de terciopelo negro al momento de interactuar con alguien más. Cuando el ministro de guerra murió, la importancia de aquel prisionero decayó. Pero Saint-Mars, en un intento por resaltar su importancia como carcelero, ideó y desarrolló una tétrica y exagerada historia de por qué Eustache debía usar una máscara cada vez que hablaba con alguien. El 19 de noviembre de 1703, a las 10 de la noche, muere el preso de la máscara de hierro y es enterrado al día siguiente. Inmediatamente se trató de borrar todo vestigio de su paso por la prisión parisina. Se quemó todo lo que había estado en contacto con el enigmático prisionero y se le dio sepultura en el cementerio de San Pablo, en cuyo registro parroquial se le puso el nombre de M. de Marchiel, de 45 años. Y a pesar de las pocas comodidades, el hombre sufrió en silencio su trágica soledad, pues prácticamente no existía para el resto del mundo. Y así llegó su muerte. Entonces fue enterrado, por órdenes de las mismas autoridades de la prisión. Existen registros que confirman que al finalizar el sepulcro, en presencia de los máximos jefes de la Bastilla, un desconocido sobornó al sepulturero para que desenterrase el cadáver y se lo dejaran ver. Una vez hecho el macabro desentierro, se encuentran con la terrorífica imagen de que el cadáver se hallaba con una piedra muy gruesa en el lugar donde debería hallarse su cabeza. Sí, le habían cortado la cabeza en pedazos y colocado sus restos en distintos lugares ocultos. En medio de tanta oscuridad, torturas y sacrificios, encontramos a lo largo de la historia misterios sin resolver, así como lo ha sido este caso. Nos quedamos con una incógnita sin precedentes. El enigma del prisionero de la máscara de hierro. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.